Bienvenido a Cazadores de Hackers, el espacio donde contamos historias reales de ciberataques que pusieron a países enteros contra el reloj. Hoy, la clínica del goteo, el caso finlandés que convirtió la intimidad de miles de pacientes en una cuenta regresiva pública. Era una mañana fría en Helsinki y los noticieros repetían la misma frase. Un atacante amenaza con publicar 100 expedientes psicológicos por día. Los primeros 100 ya eran visibles. Nombres, infidelidades, direcciones, engaños, confesiones que solo deberían existir entre un paciente y su terapeuta. La ciudad despertó con una idea incómoda. Lo más privado podía tener hora de salida. La institución atacada no era una clínica pequeña. Era una red privada de psicoterapia con sedes en varias ciudades finlandesas. Durante años, atendió a decenas de miles de personas. En sus sistemas convivían notas clínicas, escalas de evaluación, resúmenes de sesiones, horarios, correos y teléfonos de contacto. En salud mental, la información no es solo dato personal, es memoria sensible, es contexto, es vulnerabilidad. El chantaje llegó en lenguaje simple. Paguen en Bitcoin, o mañana habrá otros 100, y pasado, otros 100. El atacante no buscó un golpe instantáneo, impuso un reloj. Un goteo diario que genera ansiedad, erosiona decisiones, presiona a la opinión pública y desgasta a quien se niega a negociar. Pronto quedó claro que los expedientes eran reales. No se trataba de ejemplos genéricos generados para asustar. Eran historias de personas, historias verdaderas. La terapia, que existe para sanar, se volvió titular, captura de pantalla, conversación de cafetería. La pregunta que nadie quería pronunciar apareció en las redacciones. ¿Pagar o resistir? Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que mirar hacia atrás. Con el paso de los días, las autoridades revelaron que el acceso ilegítimo pudo haber comenzado antes de 2020, con huellas que apuntaban a 2018-2019. No fue un arrebato, fue paciencia. Permanecer dentro, aprender los ritmos, mapear sistemas, observar procesos, identificar qué información dolería más si salía a la luz, y elegir el momento de mayor impacto para activar el reloj. Las cifras empezaron a escalar. Ya no se hablaba de cientos, se hablaba de más de 30.000 expedientes comprometidos y estimaciones que rozaban 40.000 personas afectadas entre pacientes y expacientes. Detrás de cada número había una relación terapéutica, un tratamiento en curso, una página de vida escrita con cuidado. La presión se repartió en 3 frentes. Por un lado, la empresa, bajo cámaras, preguntas y reclamos. Por otro, las víctimas, miles, con miedo de ver sus sesiones hechas públicas. Y al mismo tiempo, las autoridades finlandesas, que activaron cooperación con otros países europeos y empezaron a coser un expediente con piezas técnicas y sociales. Un triángulo de tensión que cada día se apretaba con otros 100 expedientes. La empresa no pagó. Y el atacante cambió la estrategia. Comenzó a escribir directamente a los pacientes. Correos de extorsión en primera persona. Haz tu pago o tu historia será la siguiente. El chantaje dejó de ser corporativo y entró a los hogares. A cada bandeja de entrada. A cada insomnio. Una mujer contó que no durmió durante días esperando la siguiente publicación. Un padre de familia entendió que la sesión de su hija, la que había servido para hablar de miedos y culpas, ya no era solo suya. Un terapeuta admitió que no encontraba palabras suficientes para mirar a sus pacientes a los ojos. ¿Pagar detendría la ola? ¿O sería solo encender otro foco para más extorsiones? El país discutió a cielo abierto. Pagar podría frenar el goteo, pero legitima el delito y abre puertas para ataques futuros. Resistir puede proteger el mañana, pero deja hoy a miles en exposición.
No había una respuesta limpia cuando la privacidad de personas reales estaba a contrarreloj. Llegó el día más tenso. Foros atentos, cronómetros en pantallas, rumores de que esa tarde habría otra tanda. Y la hubo. 100 más, luego 200 en cuestión de horas. La palabra goteo se volvió espectáculo cruel, un ritual diario que convertía la vida íntima en mercancía, que hacía del morbo un hábito y de la ansiedad una costumbre. Alguien pagó. Los reportes públicos hablaron de pagos individuales pequeños, intentos desesperados de frenarlo todo a nivel personal. Nadie podía asegurar un recibo del silencio. Algunos creyeron que funcionaría, otros vieron sus datos expuestos de todos modos. Pagar se sintió como arrojar un vaso de agua a un incendio forestal. El Estado intentó sostener a la gente. Se abrieron líneas de ayuda psicológica, se dieron recomendaciones legales, se pidió no pagar y denunciar. El regulador abrió investigaciones. Hubo conferencias, preguntas parlamentarias, exigencias públicas y cambios en la dirección de la empresa. Pero la calma no llegó. En salud mental, la confianza es el último servidor que cae. Y aquí cayó. La institución entró en crisis. Sanciones, demandas, renuncias y, finalmente, bancarrota. Dejó de ser un nombre comercial y se volvió una herida pública. Una herida que no cerraba con comunicados, porque no se trataba de datos en abstracto. Eran relatos personales, momentos de fragilidad, diagnósticos sensibles. Mientras tanto, la investigación técnica avanzaba con pasos de laboratorio. No tenía glamour cinematográfico, tenía paciencia. Foros, alias reciclados, patrones de horario, pequeñas huellas en metadatos, pistas en infraestructura, cambios de IP que coincidían con movimientos cotidianos. Países compartieron piezas hasta que el rompecabezas empezó a mostrar una figura. Finalmente, hubo un arresto. El sospechoso fue detenido en Francia, en la periferia de París, viviendo con identidad falsa y trabajos ocasionales. Una pista mínima, un descuido y la cooperación internacional bastaron para cerrar el cerco. El traslado a Helsinki puso rostro a meses de pesadilla. En 2024 llegó la condena. En 2025, una apelación volvió a encender titulares. La justicia avanza con sus tiempos. Para las personas, el tiempo es otro. Aseguradoras, cambio de teléfonos y correos, nuevas contraseñas, terapia, volver a confiar. Quedó una pregunta práctica. ¿Cuánto se publicó al final? A lo largo de varios días, miles de expedientes terminaron hechos públicos en diferentes tandas, además de las decenas de miles comprometidas en el robo. La sensación de goteo constante transformó un incidente técnico en un trauma nacional. Y el Internet, al que estamos acostumbrados a pedirle que lo guarde todo, se encargó de que nada desapareciera rápido. Copias, repositorios, capturas, rehosts en países distintos. El trabajo posterior fue, y sigue siendo, como limpiar aceite del agua, quitar una capa y encontrar otra. Las voces en primera persona dejaron una marca. Algunas víctimas decidieron hablar para que nadie se sintiera sola. Otras prefirieron callar por miedo a ser reconocidas en su entorno. Terapeutas intentaron reconstruir el vínculo con quienes, de un día para otro, habían visto su confianza rota en la misma puerta por donde entraban a sanar. Empleados buscaron trabajo con un vacío en el currículum que nadie sabía cómo preguntar. Y el país aprendió a pronunciar palabras que suenan frías, pero describen dolores reales. Doble extorsión, exposición masiva, revictimización. De esta historia quedaron 3 lecciones. La primera, un atacante puede ganar imponiendo un reloj. No hace falta una proeza técnica con efectos especiales. A veces basta con controlar el ritmo y usarlo como arma. La segunda, la doble extorsión. Primero a la empresa,
luego a las personas. No solo golpea sistemas, rompe tejidos sociales. Obliga a amigos y familias a discutir en la mesa de la cocina asuntos que nunca debieron salir del consultorio. La tercera, cuando la exposición afecta a la intimidad, la respuesta necesita una sola voz, empatía real y rapidez. No hay margen para contradicciones públicas, ni para silencios largos, ni para frases de manual. También hubo lecciones técnicas, segmentación, registro y monitoreo de accesos, plan de respuesta a incidentes que considere no solo lo técnico, sino el cuidado de víctimas, procesos claros de notificación y, sobre todo, algo que no se compra con dinero: cultura de protección. Esa que pregunta, ¿y si falla? Antes de que algo falle. Tal vez lo más duro de contar sea esto. En un caso así, las sentencias cierran expedientes, pero no siempre cierran lo que siente la gente. La terapia funciona porque se sostiene sobre confianza. Cuando esa confianza se rompe, lo que sigue no es un clic, son años. Helsinki quedó como el punto cero. Otras ciudades finlandesas fueron el eco social. París apareció en el mapa como lugar de detención. Europa quedó como la red silenciosa que hizo posible que piezas dispersas se encajaran. Geografía y ciberespacio, juntos, contando una historia que nunca fue solo de computadoras. Y ahora la pregunta inevitable: si mañana alguien pusiera tu vida privada a contar, 100 hoy y 100 mañana, ¿qué harías? ¿Pagar para detener el reloj? ¿Resistir para no abrir otra puerta? ¿Cambiar para siempre la forma en que proteges lo más frágil? Esto fue Cazadores de Hackers. Si este caso te atrapó, suscríbete y activa la campana. Cada semana traemos historias reales con tensión, pistas y desenlaces que no se olvidan. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué caso quieres que investiguemos después?